En esta noche vamos a estar analizando, estudiando sobre tres diferentes etapas que cada iglesia local debe de llegar y cada iglesia local llega a incluso participar de estas etapas. Primeramente, quiero que miremos, en estas tres etapas los podemos encontrar en el texto que nuestro hermano había leído desde el principio. En Hechos 14 y el verso 21 al 23 dice, después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Les decían, es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y después de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia y de haber orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, dentro de estos textos encontramos las tres diferentes etapas que cada iglesia debe de tomar. Y la meta de cada iglesia local es de llegar a la última etapa o esa etapa final, lo cual vamos a estar mirando a través de esta lección. Por lo tanto, vamos a hacer la pregunta, ¿qué son estas etapas? Esas tres etapas que cada iglesia local llega a enfrentarse o llega a estar participante de estas etapas. Creo que la primera etapa es la etapa del inicio. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 14 y el verso 21. Dice, después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Particularmente, mirar ahí en esas partes que están, esas palabras que están en rojo. Lo que logramos a mirar es, lo que hace posible esta etapa de inicio es la predicación del evangelio. Para poder tener una iglesia, un inicio, se tiene que predicar el evangelio primeramente. Por lo tanto, lo que llega a suceder después de esto es de que se predica la palabra, se llegan a ser discípulos y la consecuencia de ello es que se llega a establecer una iglesia local, lo cual muchos de nosotros tenemos diferentes historias en cuanto a nuestra iglesia local. Nuestra iglesia donde yo me congrego ya tiene como unos 15 años de que se llegó a establecer. Se llegó a predicar la palabra, se hicieron discípulos y se establece una iglesia local. Me imagino que la iglesia de Dos Hermanas o la iglesia en cualquier otro lugar que están aquí presentes en ese estudio tiene su historia y tiene su inicio. Y cada iglesia local pasa por esta etapa de inicio, como lo estamos viendo aquí. Se predica, se hacen discípulos al resultado de la predicación y por lo tanto se establece una iglesia local en una ciudad o pueden haber algunas otras ciudades también. Notamos que también a través de las escrituras encontramos este mismo patrón que se llega que logramos mirar aquí en Hechos 14, en diferentes textos. En Hechos capítulo 2 y el verso 14, cuando miramos que se llega a predicar el evangelio por primera vez, allí en Jerusalén, dice en el verso 14, entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sean conocido esto a ustedes y presten atención a mis palabras. Lo que estamos viendo es de que se inicia la predicación del evangelio. Pedro, juntamente con los otros apóstoles, comienzan a predicar la palabra de Dios. Y el resultado viene siendo ahí en Hechos 2 y el verso 40 y 41 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. En otras palabras, se hicieron discípulos y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. Fueron añadidas a esa iglesia local, donde se establece la iglesia local, ahí en Jerusalén por primera vez.
Pero miramos qué es lo que sucedió. La misma cosa que en Hechos 14. Se predicó, se hicieron discípulos y se estableció la iglesia local. ¿En dónde? En Jerusalén. Podemos seguir adelante en Hechos capítulo 17 y el verso 1 al 4. Encontramos este mismo patrón ahora en la ciudad de Tesalónica. Dice, atravesaron por Anfípolis y a Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y de acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos y por 3 sábados discutió con ellos, noten, basándose en las Escrituras. ¿Y qué es lo que estaba explicando Pablo? Dice, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Él decía, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo, la predicación del Evangelio de Cristo. Y dice el verso 4, dice, y algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos se convencieron y se juntaron con Pablo y Silas, un gran número de los griegos piadosos y no pocas de las mujeres principales. Entonces, ¿qué es lo que otra vez estamos mirando? Pablo comienza a predicar el Evangelio y luego, ¿qué es lo que es el resultado? Que se hacen discípulos y se establece una congregación local en Tesalónica. Eso es lo que estamos viendo. Se predica, se hacen discípulos y se establece la iglesia local en Tesalónica. Y vamos a ver un ejemplo más en Hechos 19 y el verso 1 al 7. Dice, mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones interiores, bajó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. ¿Eran discípulos de quién? De Cristo, aún no lo eran. Y dice, entonces les dijo, ¿recibieron el Espíritu cuando creyeron? Ellos le contestaron, ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Verso 3 dice, entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos respondieron en el bautismo de Juan. Y aquí nos dice, da a entender, ellos eran discípulos de Juan el Bautizador. Aún no han llegado a ser discípulos de Cristo o cristianos, porque aún solamente habían recibido el bautismo de Juan o de su maestro en ese tiempo. Ellos habían sido discípulos de Juan el Bautizador. Por lo tanto, había algo más que tenían que hacer. El verso 4 dice, y dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Y el verso 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos como 12 hombres. Y otra vez más miramos el mismo patrón que encontramos en Hechos 14. Se predicó, se hicieron discípulos y se estableció la iglesia en Éfeso. El mismo patrón. Eso es lo que encontramos. Y es por medio de la predicación del Evangelio que se abrió la puerta a la primera etapa de la iglesia, su inicio o su establecimiento. Y todos llegamos a pasar por esta etapa. Cada iglesia local tiene su inicio o su establecimiento, pero lo que hace posible esto es la predicación pura de la palabra de Dios. Por lo tanto, ahora ¿qué debe de estar haciendo la iglesia local? ¿Qué debe de estar haciendo la iglesia local ya que ha llegado a establecerse, ya que hay una iglesia local ya lista ahí con sus discípulos? ¿Qué debe estar haciendo? Pues esto nos da entrada a nuestra siguiente etapa, que es la etapa de crecimiento. En Hechos 14 y el verso 22 dice, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en las fe. Y les decían, es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Lo que estamos mirando es el proceso natural de la iglesia local. Esta idea de fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe es esa parte de esa etapa dentro la cual cada iglesia pasa también. Es esa etapa de crecimiento, de madurez, de fortalecer nuestras raíces en Cristo y poner bases firmes para no movernos a la derecha ni a la izquierda. Y eso es algo natural. Cada iglesia local pasa por esta etapa también. Es ese proceso natural de la iglesia. Con frecuencia las escrituras miramos que comparan la iglesia con un cuerpo humano en diferentes ocasiones. Como por ejemplo en Colosenses 1:18 dice, y además Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo Él sea preeminente. Y miramos que en muchas diferentes ocasiones la palabra de Dios habla acerca de la iglesia como un cuerpo físico, o hace esa comparación como un cuerpo físico en diferentes ocasiones. El cuerpo físico, así como nosotros experimentamos a primera mano, el cuerpo físico pasa por un proceso natural de crecimiento, ¿verdad? Y miramos eso a través con nuestros hijos, con nuestros nietos, incluso con nuestro propio cuerpo, porque antes yo era mucho más joven que lo que estoy ahorita. El punto es de que yo he llegado a crecer, a madurar, y eso es el proceso natural del cuerpo, del ser humano. Crecemos. Ahora, lo preocupante de esto es cuando ese proceso natural se llega a detener o se detiene. Porque lo que miramos es si nuestros hijos dejan de crecer, ¿qué es lo que hacemos? Rápidamente corremos al doctor y queremos encontrar respuestas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está deteniendo este proceso natural del crecimiento? Por lo tanto, si todo esto es verdad en cuanto al cuerpo natural del hombre, si podemos ver esto claramente, que esto del crecimiento es un proceso natural y debe de suceder en nosotros con un cuerpo humano, y si la palabra de Dios llega a comparar la iglesia con un cuerpo humano, entonces debemos de entender que es natural entonces que la iglesia también madure, que la iglesia también crezca, que haya ese crecimiento natural en la iglesia local. Ahora, si eso es cierto para el cuerpo natural, lo mismo tiene que ser cierto para el cuerpo espiritual, lo cual es la iglesia. No podemos ignorar esta verdad. Entonces, por eso encontramos muchos textos en cuanto al desarrollo, en cuanto al crecimiento, la madurez de la misma iglesia. Dice 2 de Pedro 3:18, más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está ese proceso de crecimiento, de madurez dentro de la iglesia local, en sus miembros individuos. Tienen que crecer, tienen que madurar. Primera de Pedro 2:2 dice, deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Nuestra madurez, nuestro crecimiento incluso nos ayuda a acercarnos más y más, ¿a dónde? Al cielo. Yo crezco cada día espiritualmente hablando. ¿Para qué? Para poder alcanzar mi meta final también, ¿cuál es el cielo? Por lo tanto, cuando logramos a mirar estos textos, entendemos que esto es algo natural. El cuerpo espiritual tiene que crecer, el cuerpo espiritual tiene que madurar. Eso es lo que Dios quiere. Incluso la misma palabra nos dice que no es natural que este proceso de crecimiento se llegue a detener
dentro de la misma iglesia, que se detenga. No es natural eso. La misma palabra nos enseña esto. Y miramos en Hebreos capítulo 5 y el verso 11 al 14, dice: de esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque ustedes han llegado a ser tardos para oír, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido. Ya había pasado suficiente tiempo para que estos hebreos llegaran a madurar, llegaran a crecer espiritualmente, pero el problema era que algo detuvo ese crecimiento. De nuevo, tienen necesidad de que alguien los instruya desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 13, pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de justicia, porque aún es niño, no ha crecido, no ha madurado. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. La misma palabra de Dios nos enseña que no se puede detener este proceso natural. Tiene que la iglesia crecer constantemente, tiene que madurar. Pablo incluso había dicho que él luchaba para perfeccionar a los hermanos. Él luchaba para que pudiera presentar perfectos a los hermanos, no en un sentido absoluto, sino en un sentido de madurez, de ayudarles a crecer y madurar en Cristo. Por lo tanto, la iglesia como cuerpo espiritual tiene que crecer y madurar en Cristo. Eso es cierto, y muchos llegamos a estar en esta etapa. Ahora, ¿qué es lo que llega a suceder después de ese crecimiento, de esa madurez? ¿Qué es lo que espera ahora la iglesia? La iglesia ha madurado, entonces llegamos a la producción, a esa última etapa, la producción del fruto. La producción de fruto dentro de la misma iglesia local. Y eso es lo que encontramos en Hechos 14 y el verso 23. Dice, y después de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia y de haber orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué es lo que viene siendo eso? El fruto o la producción del fruto de una iglesia que ha llegado a madurar. Al madurar la iglesia está lista para producir fruto para Dios. El fruto producido en la iglesia local es reflejar la imagen de Dios en cuanto a la organización de ella misma. En cuanto a la organización de ella misma. En Filipenses capítulo 1 y el verso 1 encontramos lo que Dios siempre tenía en mente en cuanto a la iglesia local. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Dios siempre tenía esto en mente en su visión para la iglesia local, que llegara a tener aquellos que sirven como evangelistas o predicadores, lo cual en este caso encontramos a Pablo y Timoteo, que son predicadores o evangelistas. Encontramos también la membresía dentro de la iglesia, lo cual nos sirve en cierta capacidad. Y también logramos a tener los obispos, aquellos que supervisan la iglesia, que gobiernan la iglesia, y aquellos diáconos que llegan a servir a la iglesia. Cada uno trabajando juntos como iglesia local. Entonces, eso es lo que Dios siempre tenía en mente para la iglesia. Ese es el plan perfecto de Dios para su iglesia. Y lo que logramos a mirar, ¿qué es lo que sucede o cómo mira Dios a la iglesia cuando no hay estos ancianos, estos personajes, estos diáconos, estos predicadores? Cuando no se mira a la iglesia así, de esta manera.
Entonces, también la misma palabra nos da a entender lo que mira Dios. Una iglesia local que no ha llegado a reflejar la imagen de Dios es considerada como una iglesia deficiente. Y dice en Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, por esta razón te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltase y establecieras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Algo estaba sucediendo o algo le faltaba a las iglesias en Creta. Aproximadamente había como 100 ciudades en Creta, en esta pequeña isla. Ahora, si había una iglesia local en cada una de estas ciudades, cada una de esas iglesias tenía que llegar a reflejar la imagen de Dios, el cual era lo que encontramos en Filipenses 1:1. Cada iglesia tenía que poner en orden lo que estaba ausente. Miramos que la iglesia está desordenada, sin ancianos, sin diáconos, sin el predicador o evangelista. La iglesia está, algo le falta, algo está ausente porque no existen los ancianos, no están los diáconos, y eso es lo que se tenía que corregir, Tito, en estas iglesias en Creta. ¿Cuántos sabían? Yo no sé. No nos dice la palabra de Dios, por el punto es de que si habían 100, cada una de ellas tenían que corregir esa deficiencia dentro de la iglesia local. Una iglesia que aún no ha reflejado la imagen de Dios es vista como deficiente. Así es como lo mira Dios. Tiene que corregir esas deficiencias y poner en orden lo que tiene que poner en orden. Completar ese rompecabezas, ese último pedazo, esos pedazos que se tienen que utilizar para completar lo que Dios tenía en mente en cuanto a esto. No hay ninguna manera que la iglesia local llegue a esta etapa final sin que primero llegue a madurar como iglesia local. Para ver este fruto, los varones tienen que madurar. En 1 Timoteo capítulo 3, y el verso 1 al 13, habla en particularmente de dos oficios. Uno del obispo, o el anciano, o pastor, o el presbiterio, y uno del diaconado. Esos hombres, esos varones, cuando leemos los requisitos, esos varones en ninguna manera nos manifiestan la palabra de Dios, que eran inexpertos en la palabra. Sin embargo, nos dice que ellos deben de ser hombres con experiencia, hombres que han llegado a tener cierta madurez espiritual, de tal manera que pueden llegar a servir como supervisores de la iglesia o servir como servidores dentro de la misma iglesia. Y podemos ver muchos otros textos para confirmar esta idea de que tienen que ser varones maduros espiritualmente hablando para poder servir como ancianos y diáconos en la iglesia local. No solamente eso, las mujeres tienen que madurar también. Muchas veces se pueden excluir a las mujeres de esta producción de fruto, de esta última etapa en que la iglesia se llega a madurar, pero déjenme decirles que un anciano y un diácono, incluso también un evangelista, necesita ayuda de la mujer. Si saben que una mujer puede llegar a la razón por qué un hombre llega a ser descalificado para ser un obispo dentro de la iglesia, incluso un diácono, porque la mujer no ha llegado a cumplir los requisitos que incluso la misma palabra manda que ella tenga también. En 1 Timoteo 3:11 dice la palabra de Dios, las mujeres a sí mismo. ¿Las mujeres de quién? Pues las mujeres de los ancianos y diáconos, dice, asimismo deben ser dignas de respeto, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. La mujer tiene que aprender a ser fiel en el aspecto de ser fiel con el trato de su esposo, de vivir una vida en cual ella se llega a someter a su esposo, así como la Biblia manda.
¿Fieles en qué? Fieles en servir también a la iglesia, como Dorcas fue una mujer que servía a la iglesia. ¿Fieles en qué? Fieles en gobernar bien a su hogar. 1 Timoteo 2:15 habla acerca de eso. ¿Fieles en qué? Fieles también en enseñar a otras, a las más jovencitas, a cómo amar a sus esposos, a cómo tratar a sus hijos y cómo gobernar bien su hogar. Entonces lo que estamos mirando es de que la mujer también tiene que madurar para poder tener ese fruto en esta etapa final. No solamente eso, sino que también la iglesia en su totalidad tiene que madurar, siendo que la iglesia tiene que desarrollar una mentalidad de sujeción y obediencia para aquellos que van a estar gobernando sobre la iglesia. En Hebreos 13:17 dice, obedecer a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegrías y sin quejarse, pues esto no sería provechoso. Entonces, también la misma iglesia tiene que llegar a madurar de tal manera que ellos aprendan que yo voluntariamente me voy a sujetar a mis dirigentes o a aquellos supervisores sobre la misma iglesia. Y hasta cierto punto es algo que en ocasiones podemos batallar, porque a mí no me gusta que alguien me esté mandando. Y en ocasiones hay una expresión en inglés, voy a tratar de traducirlo en español, se diría algo así. Hay muchos quieren ser jefes, pero hay muchos que no quieren ser indios, o en alguna expresión así, ¿verdad? Muchos quieren ser jefes y no hay suficientes indios, ¿verdad? Y todos queremos correr y queremos estar mandando y mandando, pero nadie quiere estar haciendo. Y en realidad eso llega a ser un problema en nuestra cultura hispana que en ocasiones llega a crear una gran barrera para poder ver esta producción del fruto. Y el punto es, y creo que una cosa final, tiene que madurar especialmente que esta etapa final viene siendo la voluntad de Dios. No es porque Ernesto lo diga o cualquier otra persona, es porque Dios espera eso de cada iglesia local. Y si tenemos esto bien marcado en nuestra mente, bien grabado en nuestra mente, esto es lo que Dios quiere. Esto es la voluntad de Dios. Y si yo quiero agradar a Dios, yo tengo que madurar y llegar a esa etapa final, toda la iglesia local, y agradar a Dios de esta manera y reflejar lo que en realidad Dios tenía en mente en cuanto a la organización de la iglesia. La iglesia organizada llega a ser un producto de una iglesia simplemente que ya ha llegado a madurar y está lista para producir ese fruto. Por lo tanto, vamos a finalizar este estudio. Es interesante mirar el gran plan de Dios para su iglesia y cómo es que Él lo relata así, paso por paso por paso. Miramos el inicio, cuál es la primera etapa, la segunda etapa, la madurez y el crecimiento de la iglesia local para poder ya llegar a esa última etapa de cuál es la producción del fruto, el cual llegamos a organizar la iglesia local conforme al plan que Dios ya siempre tenía en mente. Dios quiere que toda iglesia local llegue a esta etapa final. Y Él mismo nos ayuda a alcanzarlo. Pero el punto es que se va a requerir esfuerzo y dedicación de parte de sus miembros, todos trabajando juntos para lograr glorificar a Dios, alcanzando esta última etapa, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, todos trabajando juntos, mirando hacia la misma dirección, buscando agradar a Dios
en esta última etapa. Y podemos finalizar con estas últimas dos preguntas. ¿En qué etapa estamos nosotros? ¿En qué etapa estamos nosotros? ¿Primera? ¿Segunda? O incluso quizás ya hemos llegado a alcanzar la última etapa. Y una segunda pregunta, ¿qué nos está deteniendo a nosotros para llegar a esta última etapa? Y si es que no hemos llegado allí. ¿Qué puede ser algunas cosas que nos están deteniendo para llegar a esta última etapa? Para algunos puede ser ignorancia, porque hoy nunca sabía que había 3 etapas y que esa última etapa incluía diáconos, ancianos o tener un predicador también, un evangelista. Quizás pueden haber algunos que por causa de ignorancia no saben, o quizás puede haber algunos que no han alcanzado esa última etapa porque, otra vez, como había dicho, hay demasiados jefes y no hay suficientes indios, ¿verdad? O simplemente no queremos perder un voto en la junta de varones. Yo no sé qué puede ser la razón, pero tenemos que entender que Dios espera que cada iglesia local llegue a esta última etapa y que se organice de acuerdo al plan divino de Dios. Gracias, hermanos, por su atención y por esta oportunidad de poder compartir esta lección con ustedes en cuanto a las 3 etapas de la iglesia local.